¿Qué onda? ¿Qué onda? Volví. ¿Qué onda la gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, chicos? Bien. Hoy tengo un stream un poco diferente. No vamos a hablar tanto del juego, sino que vamos a hablar de la psicología, como dice el título. Así que estén atentos a eso, que es bastante importante. Y el poder cumplir con alguna de estas fases o el entender cómo funciona un poco la mente mientras jugamos, les va a ayudar a que ese rendimiento mejore, ¿sí? Preparé una mini presentación para que más o menos focalicen mientras yo hablo. Igual todo esto está sacado de un libro que escribió Thomas Lifshitz, creo que se pronuncia así, que se llama Game On. El libro es muy bueno, lo recomiendo muchísimo a todo deportista de alto rendimiento que quiera entenderse un poco más y entender un poco más la psicología del deporte aplicada a los esports, ¿sí? En este caso, vamos a ver todo esto, ¿sí? Vamos a arrancar. Bueno, acá dice cómo ejercitar la mente. Fuente Game On de Thomas Lifshitz. No sé cómo bien se pronunciará. Pero bueno. Bueno, perdón. Voy a empezar a hablar un poco. Y si tienen alguna duda, alguna consulta, como siempre, paramos y vemos, ¿sí? Bien. La mente es la responsable de la creación de pensamientos, del razonamiento, del entendimiento, la memoria, la emoción y la imaginación. Todas las habilidades cognitivas de una persona surgen de sus procesos mentales. La mente debe entrenarse tan rigurosamente como se preparan los músculos, los huesos, etc. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que aprender a trabajar la mente, a poder ejercitar nuestra fuerza mental para poder, al igual que nosotros nos preparamos mecánicamente, nos preparamos táctica y teóricamente, ¿sí? Es un componente, creo que es el componente más importante en el rendimiento, en lo que es el rendimiento, así que es muy importante que sepan esto. Bien, antes de eso, voy a sacar la música. Seguimos. Bien, la fortaleza mental es uno de los requisitos más importantes y necesarios en toda actividad deportiva. Sin esta, difícilmente podremos hablar de un deportista exitoso. Solo con buena técnica y preparación física tendremos a un jugador bueno o promedio, pero no llegará a destacarse. Este punto es uno de los fundamentales a trabajar en la preparación psicológica de todo deportista en general, pero sobre todo en los competitivos y aún más de los de elite. A su vez, es uno de los más difíciles de lograr, ¿sí? Bien, ahora, componente de la fortaleza mental, en este caso cita a Romero. ¿Qué onda, Rage? ¿Todo bien? Bien, en este caso, lo que hace Tomás es cita a Romero en uno de sus libros que se llama La importancia de la fortaleza mental de los deportes, en el cual empieza a explicar los componentes de la fortaleza mental, ¿sí? Vamos a arrancar primero la confianza. La confianza que el deportista tenga en sí mismo es determinante en el desempeño. Esta capacidad debe estar desarrollada con el fin de que pueda mantenerla o recuperarla a pesar de lo mal que le esté yendo en la competencia o frente a una situación adversa. ¿Sí? No importa qué mal nos esté yendo, tenemos que tener la confianza en nosotros mismos. Bien, acá explica. En el desarrollo de esta habilidad, el entrenador cobra gran importancia porque es la persona en la cual el deportista más confía y quien más cree. Por lo que él diga o deje de decir cobrará mucha relevancia. Hay que recordar que se dice mucho, no solo con las palabras, sino con los gestos y actitudes, ¿sí? Tengan en cuenta el decir no lo es todo. De igual manera, este punto se tiene que trabajar con el psicólogo, que debe aconsejar y asesorar al entrenador para optimizar el trabajo conjunto y a su vez hacerlo por separado con el deportista que no tenga consolidada estabilidad psicológica o que en un momento determinado de su carrera vea disminuida su confianza. Una vez más, la importancia de la interdisciplina es fundamental. Tienen que tener confianza en ustedes mismos. Y si hay algún coach o alguien que esté viendo este fragmento, el poder generar confianza en sus jugadores es muy importante, chicos, ¿sí? Bien, seguimos. Otro componente. Tolerancia a la frustración. Este es el componente más importante, creo yo, y es el que por muchos dejan muchas cosas en el aire, por esa frustración que sienten muchos. Bien, en estrecha relación con la confianza viene el punto 2. En este caso es muy importante la educación
que se le ha dado de chico al deportista. Mientras más acostumbrado esté a que le satisfagan los caprichos y no se le haya fomentado la autonomía en sus acciones, tendrá menos tolerancia a la frustración, y eso se verá, definitivamente, reflejado en su deporte. Fíjense que esto igual obviamente es una generalidad que se da, pero fíjense como la gente que a veces no se le dio el no de inicio, le cuesta mucho después no tener ese no o no llegar a eso que tanto desean. Esto solo se podrá cambiar con un buen entrenador que sea consciente de esto, con el apoyo y asesoramiento de un psicólogo deportivo que le ayude a trabajar el tema con los padres, ¿sí? Es importante que el deportista se haga cargo de las derrotas y pueda trabajar sobre ellas. Si queda frustrado, no podrá salir airoso de la situación. ¿Qué quiere decir? Que ustedes las derrotas las tienen que tomar como enseñanza, no como frustración, ¿sí? Cada vez que uno pierde, es muy cliché, pero aprende. No tienen que perder, perder, perder y rendirse en algún momento. Nunca se tienen que rendir. Y esto va apegado al próximo punto, que es la perseverancia, ¿sí? Se debe tener una gran capacidad de perseverancia en el deporte competitivo para soportar largas, duras e intensas sesiones de entrenamiento. Privaciones, alimentación, diversión, fiestas, trasnochadas, etc. Los sinsabores de la vida competitiva, las derrotas, la incertidumbre de si podrá lograr sus objetivos, etc. Muchas veces, por ser competitivos y por estar en competencias y por estar en el mejor, hasta ganando hay errores, obviamente. Por el tema de que muchas veces nosotros, yo creo que todos los que hemos competido, sean deportes tradicionales como los esports, siempre tenemos que dejar algo de lado, ¿sí? Siempre van a tener que dejar algo de lado, siempre van a tener que esforzarse al doble. Y eso se lo da la disciplina también y en este caso la perseverancia, que es lo que habla, ¿sí? Una alta capacidad de perseverancia es fundamental para los atletas que desean llegar a lo más alto, ¿sí? Los atletas que tienen esta capacidad intrínsecamente o trabajada adecuadamente con un psicólogo deportivo pueden perseverar en la lucha por la victoria hasta el último momento. Nunca dan nada por perdido, nada está dicho hasta que acaba el partido, ¿sí? Esto es importantísimo y va de la mano con la frustración. Nunca hay que darse por vencido en ningún momento hasta que no termina nada, ¿sí? Esto en el CSGO se da mucho. Hay muchos equipos o muchas personas que dicen, uy, voy perdiendo ya por 6 puntos, voy 0-8 y ya me frustro y me doy por vencido. No. He visto match donde iban perdiendo 12-2, 12-3, 11-4, 14-1 y lo han dado vuelta, ¿sí? Esa perseverancia hace que cambie mucho el trabajo de cada uno. Bien, acá arranca algo un poco más complicado, ¿sí? Que se debe trabajar. El manejo de los pensamientos. La mente nos habla constantemente. Es por eso que un deportista debe educar su mente para que lo alimente de los pensamientos adecuados. Heroic Liquid el otro día, por ejemplo, ¿sí? Ahí tenés un ejemplo muy claro. El atleta necesita pensamientos positivos y no negativos. El cuerpo hace lo que la mente dice. Si la mente dice no puedes hacerlo, el deportista no va a poder hacerlo. Porque su mente le dice a su cuerpo que no es posible lograrlo, pero si la mente dice podés hacerlo, se incrementará el rendimiento, alcanzando muchas veces mayor importancia y relevancia que el aspecto técnico. ¿Qué quiere decir esto? Traducido a criollo. Ustedes tienen que aprender a, si ven un vaso por la mitad, siempre mirarlo medio lleno y nunca medio vacío. Siempre tiren al positivismo y no al negativismo, ¿sí? Si ustedes piensan en positivo, si ustedes piensan en positivo muy fuerte, es mucho mejor que si ustedes piensan en negativo. Si ustedes se maquinan de que no van a poder hacerlo, no lo van a hacer. Pero no porque no puedan, sino porque directamente ustedes se limitan a sí mismos. La cabeza los limita a ustedes a que no pueden hacerlo. El deportista juega como piensa. Eso es lo que permitirá rendimientos buenos. El atleta que piensa que de manera negativa definitivamente no obtendrá los resultados deseados. Al pensar positivamente podrá rendir mucho mejor. ¿Sí?
es simple, pero a la vez es lo más complicado de lograr en las personas. Que aprendan a pensar en positivo, que aprendan a manejar sus pensamientos de una u otra manera. Si ustedes piensan constantemente en negativo, les va a ir por negativo. Porque es así, se van a limitar a ustedes mismos. El manejo de los pensamientos es también uno de los puntos más trabajados por la psicología deportiva aplicada. Y si un atleta presenta problemas en esta área y desea mejorar, debe buscar ayuda en un psicólogo deportivo. Obviamente yo estoy dando todos estos consejos y está escrito por un psicólogo licenciado en deportividad también. Pero siempre hay que buscar ayuda profesional, ¿sí? La ayuda profesional es muy importante y da mucho de qué hablar. Y ahora, ligado a lo primero que vimos, vamos a ver el manejo de las emociones. Una cosa es aprender a manejar los pensamientos y cuando esos pensamientos se vuelven emociones es complicado también el poder aprenderlos. Bien. ¿Por qué? Esos pensamientos negativos se terminan transformando en emociones negativas. El deportista no debe permitir que las emociones negativas como el enojo, la frustración, a la rabia se apoderen de él. Esto es lo más complicado del mundo, ya que lo único que ocasionarán es sacar al deportista de la competencia, consumir sus energías y desenfocarlo o desconcentrarlo de la labor que tiene que realizar. Esto se da mucho en el factor del tilt, cuando ustedes dicen que lo saca totalmente del partido. Pero esto, por ejemplo, yo en lo que más lo veo, por ejemplo, que es mi deporte tradicional del cual yo vengo, es en las artes marciales, ¿sí? Tanto sea taekwondo, MMA, kickboxing. Un luchador, una persona que pelea de manera cegada, es peligrosa. Porque no ve bien las cosas y siempre va a terminar perdiendo, ¿sí? Es el ejemplo más claro que les puedo dar. Todo deportista que se deje llevar por sus emociones verá afectado su desempeño y su concentración. Es importante controlarlas en los momentos críticos y no permitir que aparezcan las emociones negativas. Obviamente esto es como una bola de nieve, si ustedes no pueden manejar esos pensamientos negativos, vienen las emociones negativas y ahí es cuando ustedes tienen que frenar la bola de nieve porque es muy complicado seguir parándolo. Bien, acá llevan un poco más a lo que es cómo puedo ejercitar la mente, ¿sí? En este caso la divide en tres fases: educativa, adquisitiva y práctica, ¿sí? Hablar del entrenamiento de la mente es hablar de psicología y como en todo entrenamiento establecer una rutina es fundamental. Pero, ¿cómo ejercitamos la mente? Por lo general, los programas de entrenamiento de habilidades mentales siguen una estructura en la que se pueden distinguir tres fases: educativa, adquisitiva y práctica, ¿sí? La primera fase tiene por objetivo explicar, a quién participe del programa, cuál es la importancia de las destrezas psicológicas en el rendimiento y, por lo tanto, del entrenamiento de las mismas, ¿sí? La segunda fase se centra en las estrategias y técnicas necesarias para el aprendizaje o mejora de diversas habilidades psicológicas. Las mismas son adaptadas a las necesidades y capacidades únicas de cada competidor. Y acá cita un libro de Sibourne que dice efectos de estrategias de intervención individualizadas, no individualizadas y de paquete en el rendimiento del karate, ¿sí? Que pueden leer ese libro. Y por último, la fase 3, la fase práctica, contiene tres objetivos: automatizar las destrezas, enseñar a las personas a integrar sistemáticamente las destrezas psicológicas de su ejecución y aplicar las habilidades aprendidas a la competición real, ¿sí? Esta es la más complicada. Lo ideal sería que el programa fuera planificado y puesto en marcha y supervisado por un asesor cualificado en psicología del deporte. Sin embargo, en muchos casos no es factible. En esta región no muchos equipos tienen la suerte y el recurso de poder contar con un psicólogo deportivo. En general, el psicólogo del deporte elabora un plan de trabajo y después lo controla periódicamente o prepara el cuerpo técnico para que sea puesto en marcha. En cuanto al momento de iniciación, lo ideal es que
que sea fuera de competición o en la pretemporada, debido a que aprender las técnicas y mejorar las destrezas requiere de tiempo. Como son múltiples las competencias que exigen según el videojuego, se vuelve muy difícil que el equipo haga una pretemporada, por lo que recomiendan trabajar de a poco con diferentes herramientas que los deportistas puedan aprenderlas. Obviamente, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de Counter. No hay una pretemporada en sí, y pasa mucho en los esports de que a nivel nacional o regional no hay pretemporada, por así decirlo, sino que realmente están constantemente preocupados en competencias y nunca se preparan esa pretemporada, por así decirlo. Desde el amateurismo hasta el profesionalismo, ¿sí? Y es muy importante a veces, fíjense cómo los equipos de deportes tradicionales funcionan, y mismo en Europa pasa que lo hacen, ¿sí? Bueno, acá dice, los métodos básicos del programa incluyen 4 técnicas: la regulación del aurosol, arousal, así arousal, ahí está, activación del organismo, la visualización, el establecimiento de objetivos y el control del pensamiento-atención, aunque en última instancia dependerá siempre de las destrezas que se deseen trabajar y por lo tanto de las necesidades del deportista. Bien, lo que dice acá es que a continuación se hará una breve descripción de la visualización que puede ser incluida en un programa para el entrenamiento de habilidades psicológicas en busca de un mejor rendimiento. ¿Qué tengo acá? La habilidad del deportista, creo que eso nos va a ayudar ya que tuvimos 2 cambios. Nos pusimos en campaña un mes de práctica ya que tuvimos cambios y después empezar a competir. Bueno, eso se podría considerar un poco como la que es la pretemporada. El practicar y pasar durante muchísimas cosas y no meterse a competir de una es importantísimo y fundamental. Yo lo veo muy fundamental el tener, aunque sea mínimo un mes de práctica, sin ningún tipo de compromiso a ningún torneo. Y ahí recién meterse a competir. Bien, acá dice, la habilidad del deportista en crear una imagen mental de sí mismo, realizando un rendimiento cumbre en el medio más eficaz que se usa en el entrenamiento psicológico. Con la imaginación, los deportistas ensayan los movimientos, las estrategias, las partidas, etc. Por medio de la visualización, el deportista busca soluciones a problemas que podrían surgirle en el entrenamiento o en el momento de la competencia. La visualización debe aprovecharse para manipular situaciones donde es probable que el deportista sienta tensión o estrés. ¿Sí? Durante la práctica, se imagina una situación que provoca tensión y ésta se desvanece mediante la creación de una imagen apropiada. Por ejemplo, el exceso de tensión asociado a la finalización de una partida podría estar vinculada a la imagen de un simple ejercicio de respiración. El ejercicio se practicará como parte de la experiencia de visualización, que produce sensaciones de relajación o control. Una cosa tan tonta como poder controlar tu respiración hace que vos ese estrés y esa tensión que tengas se reduzca mucho. El poder controlar tu propia respiración. Por eso es muy importante también el saber controlar tu respiración y el poder empezar a meditar para poder llevar a cabo eso de una manera más sencilla. Acá dice, como señala Uchas, y pone una referencia de Ucha, que lo que dice es herramientas psicológicas para entrenadores y deportistas, Editorial Deportes 2004, es un libro también. El proceso de visualización puede usarse en el entrenamiento, pero es especialmente importante durante la competencia porque mantiene la mente del deportista sobre los elementos claves de rendimiento, en lugar de sobre las victorias, derrotas, los riesgos de lesiones u otros accidentes. Así como que también se están desempeñando los adversarios, el público y los demás factores externos. Bien. Todo deportista exitoso venció adversidades. Es esta superación lo que le da la fortaleza mental para llegar al éxito. La fortaleza mental se construye día a día con cada resultado, ya sea positivo o negativo, y con cada obstáculo que superamos y objetivo que logramos. Y al final te deja con estas 2 citas, que lo que dice es, el deportista juega como piensa, eso es lo que realmente permitirá rendimientos buenos.
El atleta que piensa de manera negativa definitivamente no obtendrá los resultados deseados al pensar positivamente, y al pensar de positivamente podrá rendir mucho mejor, ¿sí? Ahora, esto es de la fuente de Game On, ¿sí? Y por último, tiene una parte que dice guía para incluir la visualización en los programas de entrenamiento. Como punto número 1 dice, la visualización es como cualquier otra habilidad, debe practicarse con regularidad para que sea efectiva, ¿sí? El punto número 2 dice, el entrenamiento de visualización debe incluirse como parte de la práctica cotidiana del deportista. Si se añade como un extra a realizar fuera del entrenamiento, este envía un claro mensaje acerca de su prioridad relativa respecto a la práctica física. ¿Qué quiere decir? Que no es una materia más, por así decirlo. Es parte de la práctica cotidiana de cada día, ¿sí? El punto número 3 dice, la visualización puede emplearse con efectividad antes, durante y después de la práctica física. Antes, las sesiones pueden manejarse para preparar a los deportistas respecto a lo que sucederá en el entrenamiento o para crear un estado mental particular. Durante, las sesiones pueden reforzar la visualización, podrían emplearse durante una competencia en verdad o podrán ayudar al deportista a aprender nuevas habilidades o estrategias. C. Después de las sesiones, consiguen ayudar a enfatizar puntos hechos durante el día o brindarle a los deportistas la oportunidad de recuperarse después de un entrenamiento agotador. ¿Sí? Punto número 4. Las habilidades de visualización general, tales como ensayo o concentración, pueden a menudo enseñarse en grupo. Las habilidades específicas, tales como solución de problemas o desarrollo de escenarios de competencias, se realizan mejor individualmente. ¿Sí? Punto número 5. La evaluación de las habilidades de visualización de los deportistas es un buen punto de partida para un programa de visualización. La retroalimentación ayudará a edificar el interés en el programa y motivará a los individuos a que participen plenamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no leen una visualización por visualizar, ¿sí? Tiene que ser sobre algo en específico que pasa. Bien, ese es el punto número 12. Esto es el capítulo número 12 del libro Game On, como dice ahí. Y este libro es muy importante, obviamente tiene muchísimos más capítulos y muchísima más información que pueden leer, que les va a servir un montón a cualquier deportista que quiera afrontar de una manera más profesional su manera de pensar y su manera de ver las cosas. Yo lo recomiendo muchísimo, a mí me abrió mucho la cabeza. Y todo esto solamente va a ayudar a que ustedes puedan tener una manera más correcta para pensar, ¿sí? La idea de esto es que ustedes puedan trabajar la mente y lo llevemos de manera más normal, por así decirlo, porque no está normalizado el entrenar la mente y el ejercitar la mente en ningún equipo. Un equipo de CSGO, ¿en qué se basa? Bueno, vamos a aprender lo táctico, vamos a aprender lo teórico, dónde te mueves, cómo haces, qué sé yo, cómo nos hablamos y después vamos a practicar. Y nunca está esa labor de psicólogo, de psicología en el día a día que ustedes tienen que trabajar. Como dice ahí, es una rutina más. Porque si no, la mente ya se prepara diciendo, es algo que lo hago una vez por semana, una vez por mes y ya está. ¿Sí? Tienen que trabajarlo bien. Bien, esto es todo por la psicología básica de hoy. Cada tanto voy a ir trayendo distintos capítulos y distintas cosas sobre la psicología, que es bastante importante. Y recomiendo mucho el libro que acabo de citar, así que me retiro. Cualquier cosa que necesitan, cualquier duda, acuérdense del Discord, acuérdense que tenemos nuevos horarios, así que tengan en cuenta eso también. Estén atentos a eso también, ¿sí? Gracias por bancar y nos vemos.